Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Estás en el ABC de las obligaciones ciudadanas. El podcast del Consejo Temático de Derechos Humanos de CEPACIC, donde escucharás temas de interés relativos a tus derechos humanos. Iniciamos. Muy buenas tardes. Les hablan sus amigos Sofía, Diana y Manuel. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del ABC de las obligaciones ciudadanas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el maestro Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. Gracias por estar con nosotros, maestro, y bienvenido sea. Nos puede dar, nos puede estar mencionando su trayectoria, si es tan amable. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ti, doctor Manuel, a Diana. Ya te ubican, es que con el cubrebocas de pronto. Muchas gracias por estar, por esta invitación. Bueno, pues mira, desde el punto de vista de servidor público, pues tengo prácticamente 35 años trabajando en el servicio público. Los 17 primeros años fui integrante del Poder Judicial del Estado, como juez, consejero de la Judicatura, director del Instituto de Especialización Judicial, en donde pues nos tocó la fortuna de diseñar e implementar el primer modelo de carrera judicial y que hoy es un cimiento en la selección de personal, evidentemente con sus actualizaciones y modificaciones. Después pues he trabajado como asesor en materia de seguridad, en materia jurídica. Fui procurador del Estado 8 años, de manera así ininterrumpida. Eso no es para presumir, pero la verdad es que sí, me acuerdo y todavía pienso que eso fue demasiado tiempo. Por el desgaste personal y en la cuestión familiar y pues, las amistades, ¿no?, que se dejan de ver por la gran actividad que requiere esa función. Me he dedicado al litigio profesional, el asesoramiento jurídico y pues desde hace 6 años en la presente administración el señor gobernador nos distinguió con la designación del cargo de secretario de gobierno. Además, pues estoy a punto de cumplir 28 años como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y la parte que más me gusta en lo personal pues es la docencia y el tema del diseño curricular, es decir, los planes de estudio y todas estas cuestiones. Eso es lo que más en lo personal me gusta. Y bueno, pues ahora en esta función que actualmente tenemos, pues mucho el tema de las políticas públicas, ¿no? Sobre todo de acuerdo a las instrucciones del gobernador, pues para materializar y cumplir tal vez el derecho humano más esencial, que es que exista derechos fundamentales reales, que sean vigentes, que sean plenos, pues. Pasar del discurso a las acciones, pues para que se materialicen en beneficios para la ciudadanía, ¿no? Y no son beneficios que el gobierno dé, sino más bien condiciones que el gobierno debe, ¿no? me gustaría preguntarle, desde su experiencia, ¿cómo es que los gobiernos garantizan los derechos humanos? Sí, Sofía, muchas gracias. Fíjate que ahora con la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal, yo en una charla que tenía, pues una participación ahí colectiva, les comentaba a los oyentes
que nuestro país en materia de derechos humanos había entrado tarde y había entrado en abonos al capítulo de los derechos humanos. ¿Por qué había entrado tarde? Bueno, porque los derechos humanos que nosotros debemos de respetar como Estado mexicano, pues están planteados los elementales en la Convención Americana. Esa convención es de los 60s y México prácticamente se obliga a nivel de la gestión internacional entre los 70s y los últimos documentos firmados en los 80s, a principios de la década de los 80s. Sin embargo, con todo y que estaba firmado esa convención, realmente México no hacía caso a cuestiones, sobre todo en materia de justicia, en materia de procedimiento, y no es sino hasta la primera década de este siglo cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite resoluciones que obligan y vinculan al Estado mexicano a que modifique su constitución y su legislación para hacer realidad los derechos humanos. Y la primera vez que se habla de un concepto relacionado directamente con derechos humanos es la palabra debido proceso para la justicia penal para adolescentes en el año 2005. A partir de ahí se empieza todo este andamiaje, todo el reclamo que incluso hubo por parte de la ciudadanía a nivel nacional y muy en particular en la Ciudad de México, donde hubo manifestaciones y marchas por el tema de la seguridad y de justicia. Y fue tal el reclamo que el Estado mexicano hizo las reformas que conocemos del 2008 para transitar, digamos, para revolucionar, yo utilizaría más esa frase, al sistema de justicia acusatorio y oral que hoy tenemos en operación y en vigencia. Eso sucedió en el 2008 y no es sino hasta el 2011 cuando se da la reforma esencial al artículo 1 que obliga a que no solamente haya vigencia de derechos humanos en materia penal, sino prácticamente en todas las materias, en todos los niveles de gobierno. Y ese artículo primero obliga para que cualquier autoridad, sea su materia, sea su nivel de gobierno o su ámbito de gobierno o su nivel de gestión ante el ciudadano, se vea obligada esa autoridad como persona a garantizar, cumplir, promover, brindarse en favor del ciudadano para que los derechos humanos sean una realidad. Por eso digo que entramos a fuerzas, porque nos obligó la Corte Interamericana, y entramos en abonos, porque empezamos con la justicia penal para adolescentes, después la seguridad pública y la justicia penal para adultos, y terminamos ya extendiéndolo para todos los mexicanos en todas las materias. A partir de aquí, pues ha habido una gran actividad social en los tribunales de distintas materias, y los criterios, te diría que si revisáramos todas las materias jurídicas respecto de derechos humanos, nos vamos a encontrar criterios por todos lados que están brincando en todos los colegiados en la Suprema Corte y que están cada vez más, digamos, proactivos a interpretar qué significa cada derecho fundamental, cuáles son sus garantías y cómo es que se deben de cubrir y materializar ante y para el ciudadano. Entonces, la pregunta que me dices es, ¿cómo se garantizan? ¿Es un mandato constitucional? La Constitución hoy emana de ahí leyes generales, nacionales, y si aún por omisión un servidor público deja de aplicar el artículo primero constitucional, lo menos en lo que puede incurrir
es en una responsabilidad de tipo administrativo. Muy bien, muchas gracias, secretario. ¿Podría platicarnos un poquito más sobre otras instituciones que hacen esta labor de proteger y difundir? Bueno, sí, la Corte Interamericana, digamos que es la cúspide de todo un sistema internacional de protección de derechos humanos. Evidentemente, antes de llegar a la Corte, se espera siempre acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la vía, digámoslo así, conciliatoria, ¿no? Pero a nivel nacional se encuentran las distintas comisiones, tanto la nacional como la estatal, pero yo te diría que el principal mecanismo que existe de protección de los derechos fundamentales por vía de acción es el Poder Judicial. En términos del artículo 1 constitucional, debe ser cualquier autoridad. Sin embargo, dado la Convención Americana, si aplicamos el artículo 8 y el artículo 25, entonces nos vamos a ir hacia un derecho fundamental que es el de la justicia efectiva. Y digámoslo así, que en la práctica forense, la mayor recurrencia para apelar a que se hagan válidos o vigentes los derechos desconocidos o no protegidos por una autoridad indeterminada es esencialmente por la práctica el Poder Judicial Federal. Sin obviar que por el número generalmente son los poderes judiciales locales. Maestro, respecto a nuestro estado de Querétaro, ¿qué políticas públicas o qué estrategias gubernamentales están implementando para estar garantizando los derechos humanos? Sí, doctor, fíjate que esa es una pregunta bien interesante. Yo les podría poner como los 3 niveles de trabajo que se han hecho en la presente administración con la indicación del gobernador de atender a que no puede haber una acción de autoridad sin que ésta esté dirigida al bienestar de los ciudadanos. Es decir, no puede haber una acción de una autoridad como gobierno sin que se respete y se considere a la persona en su dignidad. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y al inicio de la administración, al hacerse un diagnóstico de campo, pues nos encontramos con una problemática fáctica, que ese es el primer nivel. Existe un gran desconocimiento de lo que significa la palabra derechos humanos. De hecho, pues tú lo sabes, doctor, que incluso hay juristas que dicen que este es una especie de pleonasmo, porque los derechos desde su origen pues fueron construidos y son inmanentes a las personas. Entonces decir derechos humanos es como decir los bienes de las personas para las personas, ¿no? Claro, es una corriente filosófica que critica el término por redundante, pero que sin embargo en el uso frecuente nos deja claro la connotación de a qué se refiere, ¿no? Sin embargo, el problema es que si vemos servidores públicos, activistas, ciudadanía en general, hay una gran confusión sobre lo que implica derechos humanos. En un momento dado pensamos que prácticamente cualquier situación que nos pareciera de justicia personal y que no se nos otorga es una violación a los derechos humanos. Y no, tal vez simple y sencillamente es una ilegalidad, es una irregularidad, pero no es una violación de derechos humanos.
Entonces, lo más importante aquí, en este primer nivel fáctico, es el divulgar, pero también el entender que si se cuestiona el Estado, si no se quiere la presencia del Estado, pues desaparece en automático la opción de los derechos humanos. Porque la única institución que puede validar, garantizar y asegurar los derechos humanos es justamente el Estado. Que personas que pertenecen al Estado actúen indebidamente es distinto a querer desestructurar el Estado en sí. Porque si no, para empezar, pues ni siquiera vamos a tener ni seguridad, ni justicia, ni los elementales servicios que nos igualan como personas independientemente de nuestra condición y posibilidad económica. Entonces, eso es algo que hemos venido trabajando con mucha difusión, con mucha promoción de los derechos humanos, pero honestamente es parte de la cultura de la legalidad. Es decir, hay que conocer nuestros derechos, nuestras libertades, saber las instituciones que son responsables de salvaguardarlas y tercero, saber los procedimientos que se tienen a la mano cuando uno es inconforme para que sea el propio Estado quien se encargue de regular esas inconformidades y no tomar la justicia por propia mano o con la violencia o afectando los derechos de terceros. El segundo nivel es justo el de los servidores públicos. Dice la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre de 1789 de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, o de la Revolución Francesa. A mí me encanta ese proemio porque en ese proemio los franceses del siglo XVIII definieron lo que era la corrupción. Decían que los males de los ciudadanos y las desviaciones de todo gobierno se debían a tres cosas. Primero, porque el gobernante ignoraba los derechos de los ciudadanos. Segundo, porque aunque lo supiera, los olvidaba. Y tercero, porque aunque lo supiera y los tuviera presentes, los despreciaba. Dice, todos los males y la corrupción de un gobierno están en el desprecio, el olvido o la ignorancia de los derechos fundamentales. Entonces, bajo esta premisa, lo que se hizo en esta administración fue validar qué tanto se sabía por los servidores públicos los derechos fundamentales que les tocaba atender de acuerdo a su competencia. Jueces, ministerios públicos, registro público de la propiedad, registro civil, en fin, en las áreas en las que nosotros, tenemos algún tipo de participación. Me refiero a jueces cívicos y, en su caso, a los tribunales que son administrativos, como la justicia laboral. Y nos encontramos con que, se sabían los derechos humanos en general, pero no había habido una reflexión particular sobre, oye, ¿tú eres oficial del registro civil? Sí. ¿Cuál es el derecho humano fundamental que te compete más por tu función? Y pues es el artículo 1, sí, pero del artículo 1, ¿cuál? Y entonces, pues el derecho a la identidad, perfecto. Porque cuando tú le das un acta de nacimiento a la mamá de un niño, a partir de ese momento se abre en automático como una puerta mágica el resto de los derechos fundamentales. Si no tienes ese papelito, ni siquiera, lo voy a decir así para acentuar lo dramático, ¿no? Ni siquiera tienes un reconocimiento en tu condición humana. O sea, no tienes familia, no tienes nacionalidad, no tienes nombre, no tienes nada. Entonces, pues imagínense lo que significa cuando a un niño
no se le registra. Eso es terrible. Digo, afortunadamente Querétaro es uno de los estados que tiene menos subregistro. Y esto es gracias a dos cosas: a la conciencia de la ciudadanía y en segundo a que se ha facilitado mucho el registro civil, incluso teniendo estaciones en los hospitales públicos y privados para que en ese mismo lugar se emitan las actas de nacimiento. Entonces, este es el nivel fáctico en el que nosotros nos encontramos, y el segundo nivel es el de tipo organizacional. Está bien, el servidor público ya cobró conciencia por la capacitación, por el entrenamiento, pero ahora desde el punto de vista organizacional se requieren herramientas tecnológicas, e incluso materiales, protocolos jurídicos, para que el servidor público tenga certeza de lo que sí puede hacer, no debe de hacer, y sobre todo en temas muy álgidos, cuando el servidor público debe de tener una orientación para hacer mejor su función protectora. Y el tercer nivel es la responsabilidad del Estado. Aquí sí, ya en general, ya no es el organigrama, ya no es el operador, sino en general, en abstracto, para atender la recomendación que hace prácticamente en general la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las convenciones, los congresos de derechos humanos, para mejorar el tema de la protección. En general son dos ámbitos que se refieren a dos acciones concretas. El primer ámbito es la recomendación que hace la ONU a todos los estados integrantes: quiten, eliminen todas las leyes que favorecen la violación de derechos humanos. 2. Eliminen las prácticas gubernamentales que provocan las violaciones de derechos humanos. Entonces, en esta parte negativa es quiten lo malo. Y viene la segunda dimensión: implementen normas, leyes, mandamientos jurídicos que promuevan y sean asertivos hacia la protección y garantía de los derechos fundamentales. Y 2, promuevan y multipliquen los comportamientos institucionales protectores de esos derechos fundamentales. Entonces, en el tercer nivel, el Estado de Querétaro lo que ha hecho es eso, le está haciendo caso a los organismos internacionales del sistema que nosotros, al cual estamos acogidos como país, como Estado mexicano, que recomienda qué hacer para proteger los derechos humanos. Y desde ese sentido, pues se han emitido legislaciones, se han emitido protocolos, se han emitido normas internas, capacitación. Se busca pues que existan normas que sean congruentes con ese artículo primero constitucional, pero también se busca que haya conciencia, conocimiento, habilidades prácticas para que pues vayamos mejorando. Evidentemente una herramienta es la revisión y la evaluación. Si no nos revisamos, no nos evaluamos, pues corremos el riesgo de que por haber innovado una ocasión pensemos que ya lo estamos haciendo muy bien, y como nos ha sucedido en algunas cuestiones, resulta que no ha sido así porque cambió la norma, porque la Corte emitió un nuevo criterio, o porque la sociedad, a través de los activistas, del gran activismo social que de verdad esto funciona en mucho porque hay grupos de activismo social. Si no estuvieran los grupos de activismo social, difícilmente se llamaría la atención, se visibilizaría la problemática concreta. Ya después, en el transcurso del diálogo, en el transcurso de la discusión, pues entonces se van acotando, se van enfocando las problemáticas, pero el primer momento es hablar de lo que nadie habla cuando es un problema de derechos fundamentales. Por eso siempre hay que estar bien atentos a lo que dice la ciudadanía.
Es muy interesante, maestro. Por otro lado, ¿de qué forma cree que la participación ciudadana es fundamental para garantizar los derechos humanos? Bueno, lo acabo de comentar. Mira, nosotros en el artículo 2 de la Constitución, como queretanos, en una iniciativa que envió el gobernador al Congreso del Estado y que finalmente ya quedó aprobada y publicada en el 2017, si no mal recuerdo. En el artículo 2 se utilizan dos palabras: participación ciudadana y contribución ciudadana. Y después la Constitución Federal más o menos hace algo semejante en una reforma, me parece que del 2020. Pero lo que se hizo de distingo por parte del legislador queretano fue que hay un piso de convivencia y eso depende de la contribución. Y la contribución significa que si somos conscientes de que vivimos en comunidad, entonces tenemos que tener un mínimo de comportamiento esperado para con nuestro semejante. Me refiero al respeto, me refiero a las normas casi civiles de convivencia, ¿no? O de reparación, de alteración a esa convivencia. Y viene un segundo nivel que es el de la participación ciudadana. Este es muy importante porque los ciudadanos no son los que se limitan solamente a opinar, sino que en principio son ciudadanos que tienen conocimiento previo por su propia experiencia, porque tienen estudios o porque incluso han tenido alguna actividad relacionada con el tema del que opinan. Es decir, su opinión está fundamentada, está sustentada y es una opinión experta. En segundo lugar, son personas que destinan un tiempo por su comunidad, para una temática específica. Y en tercer lugar, son las personas que tienen la mayor habilidad de gestión ciudadana ante las instancias de gobierno. Son las personas por las cuales existen canales de comunicación, una dimensión dialógica de ida y vuelta en el discurso. Son generalmente las voces que los gobiernos escuchan de los ciudadanos. Entonces, tener participación ciudadana es, digamos, una especialidad de la contribución ciudadana. Yo creo que todos como ciudadanos, gobernantes o no, esperaríamos de nuestros semejantes que hiciera lo que todos esperamos que haga, que es el mínimo respeto a los demás. Y en eso nosotros también nos reflejamos. Pero ya el ciudadano participativo es el ciudadano que pone de su ejemplo, que pone la experiencia, que pone su esfuerzo, incluso en ocasiones hasta sus propios recursos económicos o materiales, al servicio de la comunidad. Esto en Querétaro es verdaderamente una fortuna y yo creo que mientras no lo perdamos y no perdamos ese sentido de la comunidad, ese sentido de los bienes que son de utilidad para todos y de interés público, creo que vamos a seguir sorteando a muchos de los males que vive nuestro país. Digámoslo así, que tenemos hoy tal vez el mejor hospital público del país. Tenemos todas las escuelas por una política diseñada estrictamente por el gobernador y que además se ocupa personalmente de estarlo verificando. Sanitarios dignos en todas las escuelas públicas de nivel básico. El tema del empleo, el tema pues de la vivienda y otros más, y evidentemente el asunto de la seguridad pública. Creo que todo esto ha sido posible porque en cada temática
Ha habido un grupo de personas que se han acercado y han planteado, y cuando no se les ha escuchado, también han alzado la voz. Y cuando hay una honestidad en la participación ciudadana, que es casi como una característica inherente de la participación ciudadana, y que es proactiva, solidaria, generosa, honesta, entonces pues no hay nada que decir más que hacerle caso. Sí es también cierto que hay muchas personas que bajo la bandera de la participación ciudadana generan discursos públicos pues con intereses ya más bien personales o de grupo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la convivencia, ¿no? Pero si hablamos de la participación ciudadana en los términos que he comentado y que está regulado por nuestra Constitución local y también por la federal, en Querétaro es fundamental. Es más, este espacio en el que estamos, que es núcleo, prácticamente fue diseñado, creado, construido en esta misma cabina para que sean los jóvenes los que con sus deseos de participar hagan un potencial, generen una riqueza cultural que en mucho distingue a nuestro estado. No somos un estado solamente de cultura por su riqueza, patrimonio cultural virreinal. No, hoy en día hay muchos jóvenes que tienen expresiones culturales de todas las dimensiones, y eso me queda claro que en los próximos años va a ser algo que también distinga nacionalmente a Querétaro. Claro, secretario, muchas gracias. También ya nos ha platicado un poquito al respecto de qué se ha hecho para avanzar en los derechos humanos. Quisiera hacer algún otro aporte, un comentario final al respecto de este punto, de cómo es que se ha avanzado en los derechos humanos en Querétaro. Sí, bueno, es que me parece que lo que se tiene que seguir haciendo es fortalecer las políticas públicas que tienen que ver en derechos humanos y entender que cuando se habla de derechos humanos se habla del todo. Se habla de no una parte de gestión de un gobierno, más bien se habla de una característica de la gestión de un gobierno. Si vas a hablar de transporte, si vas a hablar de educación, si vas a hablar de salud, si vas a hablar de lo que hables, lo tienes que hablar bajo el discurso de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando hablas de los derechos humanos tienes que tener en cuenta dos cosas esenciales, casi como el ADN, de las personas como iguales y de su dignidad, es decir, del respeto que debes de tener a su propia condición de diferente y su proyecto de vida personal. Entonces, esto solamente se va a lograr si se sigue hablando en cada temática desde los derechos humanos, si se sigue visibilizando, si se sigue sentándose en la mesa con ciudadanos participativos y promoviendo la cultura, sobre todo la de legalidad, la de la denuncia, la anticorrupción, en la comunidad abierta para que haya un mínimo de participación en este sentido. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos un programa de derechos humanos del cual incluso sale una línea estratégica que es la que ustedes trabajan y participan, que es la de los consejos participativos ciudadanos en materia de derechos humanos, que son ustedes. Y creo que mientras se siga evaluando el nivel de conocimiento de la ciudadanía abierta, se siga promoviendo la participación ciudadana, se siga refrescando y evaluando las capacidades de los servidores públicos, generando una revisión de los organigramas y que el Estado siga asumiendo su responsabilidad para alejar las normas que no son proclives a los derechos humanos y
de plano eliminar las prácticas que los violentan para cambiar por normas que promueven y para generar habilidades que protejan los derechos humanos, pues al final de cuentas vamos a tener que mejorar simétricamente y de modo general en las condiciones de protección. Y también entender que una característica de los derechos humanos definidos por los doctrinados por las mismas Naciones Unidas es su progresividad. ¿Esto qué significa? Que lo que hoy es un derecho humano en poco tiempo va a cambiar el criterio por una dinámica internacional, por un activismo, por un planteamiento social, por una resolución judicial. Y entonces, bueno, pues la obligación es estar siempre al pendiente, siempre al cuidado de no quedarnos atrás. Lo peor que nos puede pasar es que nos hagamos viejos en la estrategia, en las estructuras y en la operación. Ahí es cuando van a venir las peores violaciones a los derechos humanos. Maestro, teniendo en cuenta que está por finalizar esta administración, ¿cuál es el legado del tema de derechos humanos que deja la administración de nuestro señor gobernador Francisco Domínguez? Sí, doctor, pues lo que te podría decir es que se deja una práctica gubernamental que es visible a los ciudadanos, con un programa estatal de derechos humanos donde hay estrategias. Y déjenme les comento que, bueno, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la legislación, todos los estados tienen que elaborar su programa de derechos humanos. Para empezar, esa ya es una primera responsabilidad. Este programa es el primero que se hace por un gobierno local, por un gobierno del estado de Querétaro, y se pone a disposición de la ciudadanía. Si ustedes consultan la página del gobierno del estado, ahí va a haber un link en donde está la coordinación de los derechos humanos en el estado de parte del Ejecutivo. Ese programa tiene líneas de acción, tiene estrategias y se hizo con base a nuestro propio contexto. Es decir, el gobierno del estado tomó en sus manos la responsabilidad de atender aquellos derechos humanos que se detectaron por ciudadanos, por activistas, por grupos participativos, docentes, universidades y obviamente las entidades gubernamentales, aquellos derechos humanos que eran evidentes que debían ser protegidos en el Estado. No todos los derechos humanos son vulnerados y necesitan una protección en Querétaro. A lo mejor hay derechos humanos específicos que deben ser tutelados en Guerrero, en Tamaulipas, en Sinaloa. Entonces, de entrada, hacer un programa de derechos humanos implica platicar con el ciudadano y verse las caras y decir cómo andamos. Porque, por ejemplo, alguna persona puede decir, no, es que vamos a atender el tema de los niños soldados. Bueno, pues es que ese problema no lo tenemos aquí. Bueno, es que vamos a ver el tema de los desplazados. No, es que no existe ese problema aquí. No es que se niegue, es que no existe, es que no hay una realidad evidente en ese sentido. Pero lo que sí se debe hacer de problemáticas que no tenemos es entonces generar acciones preventivas. Una son ocuparnos de lo que tenemos y otro es acciones preventivas para evitar que nos lleguen fenómenos o prácticas que vemos en otras entidades y que debemos de evitar. El segundo tema pues es este legado de la práctica gubernamental que se ha generado a lo largo de estos casi 6 años. Y me parece que el tercer tema es algo que puede resultar icónico, pero que al final de cuentas los ciudadanos es donde tienen más presente digamos, el respeto a la dignidad de las personas, y son los tipos de instalaciones públicas
que se diseñan por los gobiernos para atender ciertos derechos humanos. Estoy hablando de el mejor hospital de salud pública, el mejor programa de dignificación de sanitarios y de espacios para los niños en las escuelas primarias, secundarias. Estoy hablando de instalaciones en materia de seguridad, estoy hablando de este espacio para que sea proclive a promover la imaginación, la creatividad de los jóvenes. ¿Por qué? Pues yo me acuerdo mucho de Nelson Mandela, en una frase cuando habla de las prisiones, dice: si quieres saber cómo un gobierno respeta los derechos civiles de sus ciudadanos, visita una prisión. Y hoy, si ustedes visitan cualquiera de nuestros 5 centros de detención, uno de adolescentes, uno para mujeres y los otros 3 para adultos masculinos, todos tienen una certificación internacional, todos han sido evaluados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, las instalaciones sí cuentan mucho, porque ahí se refleja el primer espacio y la primera acción de trato digno que se merecen los ciudadanos. Trato digno y la oportunidad igual, eso debería de ser la esencia de todo esfuerzo gubernamental. Y eso me parece que está reflejado en las leyes, está reflejado en los programas, hasta en la capacitación de los operadores. Secretario, muy agradable esta entrevista, muy completa y con vasta información para todos y todas los ciudadanos que nos escuchan. Para terminar con esta emisión, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Pues sí, bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de platicar este tema. La verdad es que es muy importante y a veces poco hay espacio para comentarlo. Y bueno, pues vuelvo a repetir, hablar de derechos humanos es hablar de una constante y permanente cambio, porque estamos hablando de las personas y las personas estamos en constante y permanente evolución. Siempre necesitamos estar mejor, siempre debemos procurar estar mejor como comunidad, como personas, con nuestras familias. Y entonces, pues esta dinámica hace que forzosa y necesariamente haya la necesidad de que los ciudadanos y sus autoridades estén en constante diálogo. No hay más ejemplo de comunidad y de convivencia en una sociedad el que ver ejemplos de comunicación entre ciudadanos y autoridades. Si no existen estos canales comunicantes, entonces algo está mal. Una sociedad obediente yo no la puedo entender, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y el espacio. Perfecto, secretario. Agradecemos por parte de todo el Consejo de Participación Ciudadana temático de Derechos Humanos su presencia y participación el día de hoy. Nuevamente agradezco por aceptar nuestra invitación al maestro Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden compartir este podcast con todos sus amigos y conocidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. ¿No? Gracias. A ustedes. Recuerda que escuchaste el ABC de las obligaciones ciudadanas. No olvides sintonizarnos en las redes sociales del CEPACIC. Hasta la próxima.